El auditorio de Telefórmula, permítame mandar desde esta cabina de transmisión toda mi solidaridad a la gente que está atrapada en la México-Cuernavaca. Fíjese que tenemos ahí un problema muy serio a la altura de Huitzilac. Hay ahí un bloqueo desde hace ya varias horas. Veo en las redes sociales los testimonios de la gente atorada, verdaderamente pues desesperada. Ya no están permitiendo ingresar ni siquiera a la caseta. Hay 20 y tantos kilómetros de retención. Y bueno, pues dice la Guardia Nacional, dice Capufe, que tome usted precauciones, que están efectivamente lanzando este operativo que está pues dándole esta coloración terrible a un fin de semana largo, ¿no? La gente se las promete hermosas y a cambio de eso tenemos estos bloqueos que, insisto, pues le deberían preocupar tanto a los gobiernos como las marchas de las mujeres, ¿no? Para eso se prepararon, les quitaron, que decían, martillos y todo lo demás, y uno dice, oiga, y para el resto de las movilizaciones no toman las mismas medidas, no afectan también a los ciudadanos. En fin, mando mi solidaridad a todas las personas que están ahí. Bueno, nos mantenemos pendientes, si hay alguna novedad se la daremos a conocer. Yo le sugiero que esté pendiente de las redes sociales de Capufe y la Guardia Nacional sobre el tema. El Tribunal Electoral determina que el presidente violó la ley y lo hizo al hacer propaganda en espacios prohibidos. Dice que el decreto publicado ayer está vigente, pero no es retroactivo ni aplicable a los procesos vigentes. Léase la revocación de mandato y los procesos electorales de las 6 entidades donde tienen lugar. Por tanto, quien está promoviendo la revocación de manera directa está fuera de la ley. Aquello de al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie no se está cumpliendo de momento en el país. El presidente celebró el decreto y directamente llamó a participar en la revocación de mandato. Es más, invitó a los opositores y a los medios a que estemos hablando del tema, en este caso los opositores que abiertamente hagan campaña. Yo creo que el presidente pues tiene la enorme ilusión de hacer una última y ya irse, ¿no? Es decir, terminar su mandato, pero tener otra elección y poderse pelear con los opositores y que haya debates. La verdad es que, como me dijo ayer Cuauhtémoc Cárdenas, la gente se sigue preguntando, ¿y para qué queremos una revocación en estos momentos? ¿Quién quiere que el presidente se vaya? Yo creo que lo que la gente podría querer, pero estoy aquí haciendo interpretaciones, es que funcionara un poquito mejor este país. Fíjese, la economía, Citibanamex recorta el pronóstico de crecimiento y lo ubica en 1.3 para este año. El año en donde, bueno, se supone que íbamos a tener una enorme recuperación, que si el 4, el 5 íbamos a crecer, 1.3, y estamos a 18 de marzo, ¿eh? La inflación la ubican en el 6%. Lorenzo Córdoba pide a quienes dicen promover la consulta no cometer trampas directamente. Y bueno, pues en otros temas, China y Estados Unidos tienen la responsabilidad de garantizar la paz, dice Xi Jinping. Hoy platicaron los dos líderes de las economías más grandes del mundo. Rusia y Ucrania avanzan en negociaciones de paz. Kiev se enfila a desistir de su ingreso en la OTAN, que ya lo dibujó Zelensky. Vamos a ver en qué términos sería aceptable eso para Rusia. Hoy apareció el líder de Rusia, Putin, en un estadio muy entusiasta. Esta tarde vi a Lavrov en RT, una muy interesante entrevista, por cierto, en lengua inglesa, hablando de los motivos de Rusia para esta guerra. Vale la pena también consultar ese material. España apoya que Marruecos tenga la soberanía sobre el Sahara, lo cual es un cambio, un giro importante en la política exterior de España con su vecino Marruecos. Marruecos celebra este giro y se abre pues la posibilidad también de que el presidente del gobierno español visite aquel país del norte de África. Pausa. Regresamos en un instante. Le comentaba que, bueno, pues hay esta estimación de cómo se mueve la economía, la da a conocer Citibanamex. Estaríamos creciendo este año 1.3, lo cual es tremendamente decepcionante, y 2% en 2023. Yo recuerdo cuando Alfonso Romo, la cabeza, ¿no?, de la estrategia económica de este gobierno, digo, si no hay crecimiento económico, no va a haber cuarta transformación. Y bueno, pues habrá muchas cosas, muchas novedades jurídicas, mucha política, muchos fuegos de artificio, pero crecimiento económico,
pues el 23, que es el último año que para todo efecto práctico el presidente tendrá todo el control, y el 24 pues es electoral, y cuando hay candidatos pues ya el asunto se va a otras latitudes, pues vamos a tener eso, un crecimiento del 2%, con lo cual no llegaremos a los niveles que teníamos en el 18, y eso pues dele las vueltas que quiera y meta Omicron, pandemia, y tendrá usted razón, meta usted el tema Rusia y también tendrá usted razón, meta usted la incertidumbre que metió Trump, también tendrá usted razón, todo va al cóctel del pésimo desempeño que tiene la economía mexicana, más la dosis doméstica, ¿no? La parte que le hemos dado, el secreto de un país como el nuestro, que pues simple y llanamente lleva 20 y tantos años creciendo. Nos han pasado, hace unos días revisábamos el informe de la OCDE sobre el país, hace unos días también revisábamos el del Banco Mundial, y lo que ocurre es que tenemos la productividad estancada y un montón de cosas que no terminan. En primero, pues todo el asunto de las infraestructuras, o apergolladas o incapaces de darle a este país un mayor crecimiento. Hay otros temas, no me voy a meter a detallarlos, simplemente constatar que más allá de los debates políticos, este país este año, dice Citibanamex, será 1.3 y el año próximo 2%. Las finanzas públicas, luego del choque Rusia-Ucrania, va a tener, dice, un déficit primero de 0.8. Vamos a ver cuánto le pesa al gobierno este tema de seguir subvencionando gasolinas, que es, creo yo, que una buena medida, dado el impacto que va a tener y, por supuesto, los niveles de inflación que hemos tenido. Podrá uno decir, oiga, podrían estar más, digamos, mejor seleccionadas y no estar subvencionando a los más ricos, a lo mejor, pero en estos momentos, pues parte de las recomendaciones es, si fiscalmente puede usted absorber el golpe, finalmente el actor económico más grande siempre son los gobiernos, pues que lo hagan, ¿no? 0.8 del PIB, lo cual sí plantea un desafío en finanzas públicas, la inflación general en 6%, y estiman que el Banco de México suba las tasas. Esto sí está como para ponerse el cinturón de seguridad en torno al 8.25, ¿no? Se imagina, pues todos los que tienen hipotecas, por supuesto créditos abiertos, tasa terminal en 8.25. Así es que, bueno, pues parte del problema que hoy tenemos, y digo yo que si fuésemos un poquito más, digamos, centrados o pragmáticos como país, tal vez el tema económico, es decir, cómo crecer, cómo aprovechar el enorme poder político que hoy tiene el gobierno y la posibilidad de llegar a grandes acuerdos de crecimiento, debería consumir la energía nacional. Pero seguimos fieles a nuestro destino, igual que en el siglo XIX, peleándonos nosotros mismos con las otras fuerzas y haciendo acusaciones en un sentido y en otro, en vez de dedicarnos, creo yo, esa es mi opinión como ciudadano, como conductor y profesor universitario, a las grandes tareas del país. Simple y llanamente, las pequeñas infamias, el elogio de las pequeñas diferencias, sigue como ocurrió en el 19 y como ha ocurrido en buena parte del 20, dominando la vida nacional. ¡Qué decepción! 1.3 de crecimiento este año, y mientras tanto pues seguimos con este enorme problema de una economía que está entrampada, ¿no?, en bajísimos crecimientos y ahora en contracciones que inercialmente son preocupantes. Cierro ese tema y doy la más cordial bienvenida al coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería. Coordinador, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. Preguntarle qué valoración tiene de la reunión que tuvieron con el fiscal general de la República, preguntarle de entrada si el formato lo dejó satisfecho. No nos dejó satisfecho, de hecho lo planteé en el transcurso de la reunión, porque me parece que pues quedó mucho a deber, porque había muchos legisladores, muchos senadores y senadoras en este caso, que querían participar o por lo menos escuchar al fiscal respecto a los temas que ahí se le plantearon, a ver cómo es que está viendo él la situación tan lamentable que tenemos en materia de seguridad, la terrible impunidad que existe en el país todavía, y por supuesto pues todo lo que está sucediendo en materia de pues digamos la procuración de la justicia, que no se alcanza a ver que este avance. Y no es solamente en la Ciudad de México, no es solamente en algún estado. Lo malo de esto es que es un asunto generalizado en todo el país, en algunos más que en otros.
Así que, bueno, este formato me parece que quedó a deber. Se planteó ahí, yo se lo planteé y le dije que ojalá se pudieran dar más encuentros. Es el primero que tenemos, Leonardo, en 3 años. El primer encuentro con los senadores que desde la llegada él a la reunión dijo que se debía a este poder, precisamente a la Cámara de Senadores. Y bueno, pues la verdad es que deberse a ese poder y ser la primera vez en 3 años que acude me parece pues muy lamentable. Ahí se platicó que bueno, tendría que hacer esto por lo menos, no sé, con una presencia semestral y que pudieran algunas de estas reuniones. Entiendo pues que hay algunos temas que no se pueden ventilar públicamente por lo delicado, por las investigaciones, por algunas otras cosas que incluso la ley prevé que se tengan que reservar. Pero hay muchos otros en que por supuesto se puede dar las generalidades de cómo va la conducción de la Procuración de Justicia en el país y que yo creo que debían de ser conocimiento por lo menos de los 128 senadores. Ya. Sobre el tema del espionaje del que fue objeto el propio fiscal, ¿qué les dijo, senador? Bueno, ahí refirió estrictamente que era un tema, él confiesa, lo dijo ahí abiertamente, que sí era él, el de la grabación, que por supuesto también dijo que era ilegal, como sabemos todos que era ilegal, que iba a dar con los responsables. Se le cuestionó por algunos de los participantes respecto a si sabía quién, y dice, no lo sé, pero lo voy a saber y lo van a saber ustedes también. Ofreció pues dar con los responsables y ofreció informarlo al Senado. Esperemos que así sea. Ahora, él también dio su versión, y subrayo, su versión de los hechos ocurridos precisamente con pues la lamentable muerte de su hermano. Y al final de cuentas la acusación que hace sobre otras personas y bueno, su punto de vista. Me parece que sobre ello, bueno, pues se toma como la versión de una de las partes, no somos nosotros los encargados de juzgar, ya está en la Corte ya está pronunciada en una primera instancia, se pronunciará más adelante y también dijo que respetaría lo que la Corte dijera. Y bueno, pues no podría ser de otra manera, no esperaríamos menos de quien conduce las investigaciones en materia penal en nuestro país, que más que respete precisamente el tema de lo que vaya a resolver la Corte. Ya. Oiga, lo que me sigo preguntando es por qué la Corte y el Senado de la República tienen que estarse ocupando de un problema lamentable pero doméstico de la familia Gertz Manero, senador Rementería. Es lo mismo que se pregunta a todo mundo. La verdad es que es un tema del fuero común, es un tema que no debería estar ni siquiera, porque sí, es muy lamentable, es un asunto que ha escalado mucho en la opinión pública, pues por tratarse de quien se trata, y evidentemente pues lo ha hecho pues de una manera tan pública todos los medios de información, porque precisamente se trata del fiscal del país. No, si esto fuera de algún otro ciudadano, que merecería todo nuestro respeto y por supuesto el que se llegue a la verdad, pero pues no sería un evento público, no sería un evento que ocuparía al Senado de la República, a la Junta de Coordinación Política, a la Comisión de Justicia y por supuesto a la Corte a tocarlo, ¿no? Y también llama muchísimo la atención, por supuesto, el que de repente una persona, en su calidad de ciudadano, porque así lo subrayó, pues acude a la Corte y la Corte inmediatamente atraiga un caso del fuero común y que pues ahora lo esté resolviendo. Es evidentemente ahí es donde me parece que no hay explicación para poder combatir el argumento de que pues hubo, por supuesto, pues por tratarse quien se trata, una preferencia en los asuntos. No, eso no se puede negar, la verdad de las cosas. Y una óptica efectivamente diferente, porque bueno, a menos que dijeran que el señor Federico estaba impedido, pues las decisiones sobre su salud también las pudo haber tomado ella, y no entiendo cómo se le pueden trasladar a su pareja o a la hija de su pareja, pero bueno, queda ahí como para la discusión nacional. Sobre la autonomía de la Fiscalía, ¿les comentó algo? Yo digo, sí, hace un ratito se lo decía Mancera, que a mí me resulta sintomático, senador Rementería, que esa autonomía de la Fiscalía es la única que le gusta al presidente López Obrador. Pues es que no pareciera que no existe esa autonomía absolutamente en la realidad, porque hay casos, los vemos con el gobernador de Tamaulipas, con Ricardo Anaya, con muchos otros casos en donde están pues señalándose cosas y pareciera una franca persecución. Por supuesto que él defendió la autonomía de la Fiscalía, dijo que la Fiscalía, bueno, pues estaba trabajando en múltiples casos, mencionó algunos números que pues él los oferta ahí como logros, y bueno, tal vez lo sean, pero yo en alguna de las partes que me tocó intervenir, pues le dije que verdaderamente la Fiscalía estaba bajo un asedio porque no había resultados, porque el país estaba más violento que nunca, porque había impunidad, porque no
había la posibilidad de llevar a la cárcel a los culpables de tantos crímenes que hay en el país, lo de los muertos de los periodistas, en fin, una gran cantidad de cosas. Y ¿qué pensaba de ello? Porque no es una cosa de que nosotros le creyéramos, es una cosa de que se demostraran con hechos que las cosas van mejorando, y lamentablemente hay que decirlo, no van mejorando. Él aceptó pues que el resultado no ha sido bueno. Él argumenta a su favor que bueno, es un problema muy serio, muy grande, muy complicado, que enfrentó retos de todo tipo, y no lo dudo que así haya sido, pero también se le dijo, eso me tocó a mí hacerlo también, donde digo, bueno, cuando usted tomó el cargo hace 3 años, bueno, dijo que iba a resolverlo y que iba a resolver pronto. Entiendo que habrá sido complicado, a lo mejor más de lo que se imagina, pero el problema no es que no se haya resuelto, el problema es que parece que no se avanza, y ahí es donde, bueno, pues de repente en los argumentos se patina, ¿no? Porque no se puede entender que las cosas salgan de una manera y pues se argumente otra, pues diciendo que sí, que se está haciendo todo el esfuerzo. Bueno, pues se está haciendo todo el esfuerzo, o no es suficiente, o la estrategia que se ocupa en ese esfuerzo no es la adecuada. Ya, sobre el caso Anaya, ¿les dijo algo? No se mencionó, la verdad, ese caso no se mencionó, tampoco el de gobernador de Tamaulipas, no se fueron a los casos especiales, así particulares, porque mucho de lo que se plantea, salvo el caso, por supuesto, de la escucha, y pues digamos que la teoría, la historia de la parte del fiscal en el caso de su hermano, ¿no? Pero fuera de eso, no se habló de los temas personales, del cheque de los dos... ¿Perdón? Yeah. El cheque de los 2,000 millones para fondear el sorteo del avión presidencial, ¿se acuerda? ¿De eso tampoco hablaron? Sí, no se habló, sí, el que le entregó al Instituto Nacional para devolver al pueblo robado, ¿no? Aquel cheque, que por cierto tuvieron que devolver porque no se justificó el cobro, ni mucho menos la forma en que se hizo. Pero no se abordó ese tema. Es que hay una gran cantidad de temas, porque sí son temas muy públicos, muy significativos, pero lo que está en el centro de la Fiscalía es pues la gran cantidad de delitos que no se pueden aclarar y que quedan impunes. Y bueno, oiga, yo se lo pregunto porque me acojo al principio presidencial, ¿no? Que la vida pública sea cada vez más pública, pues hubiese sido bueno escuchar, ¿no? Cómo dialogaban nuestros senadores con el fiscal. Yo creo que sí, yo considero que sí, porque además por lo que ahí se dijo no habría sido algo que pusiera en peligro pues ni al fiscal, ni a la fiscalía, ni al Senado, lo que ahí se dijo. Si en otra ocasión se dijera algo más allá, pues no lo sé, pero en este momento de lo que ahí se dijo, yo creo que cualquier ciudadano de este país lo podría haber escuchado y no habría pasado nada, porque no se reveló ningún secreto, y entiendo también que no los haga, porque no puede confesarnos las cosas que están en materia de una investigación, qué curso llevan, pero es que tampoco se habló de eso. Me parece que se habló de la incidencia delictiva, de la problemática que se tiene, de los retos que enfrentó, de cómo lo piensa resolver y si efectivamente se va o no por el buen camino. Los resultados hablan que no. Él insiste en que las cosas están haciendo bien, pero los resultados no avalan eso, aparentemente. Senador, lo retengo 2 minutos más y le ruego que me dé su opinión. El tribunal ha dicho que el presidente ha violado nuevamente la ley con el tema de la revocación de mandato. ¿Qué lectura tiene ustedes de la curul senatorial? Yo estoy de acuerdo con eso, porque me parece que la ley es muy clara, está prohibida la propaganda gubernamental. Bueno, hasta ayer que hicieron ahora este decreto malamente, hay este decreto interpretativo violentando la norma y además el momento en que lo hacen, violando el 105 constitucional. Yo creo que el presidente, precisamente, ni siquiera la aprobación de este decreto cubre al presidente, porque el presidente la norma la ha violado desde el púlpito mañanero, utilizando recursos para comunicar lo que ahí dice, utilizando las instalaciones, que todo eso, lo que en la mañanera se concentra, son al final un cúmulo de recursos que se ocupan para poder pues difundir lo que a él le gusta o lo que él quiere, y al final cuando habla de estos temas, pues evidentemente está violentando la norma. Yo sí creo que ha violado la ley, evidentemente, y que aún con el decreto que se aprobó, que no se debió haber aprobado, que por cierto vamos a combatir por la vía de una acción de inconstitucionalidad por los partidos del bloque y por supuesto los mismos partidos en lo individual también, estoy enterado que así lo van a hacer. Bueno, pues con todo esto lo que vemos es que el presidente simplemente aquella norma que no le gusta o no le place, pues la evade, la hace a un lado y él sigue de frente. Y esto habla
pues de un muy mal presidente en cuanto al cumplimiento de la ley, que él debería ser el ejemplo para los mexicanos, y pues resulta que no lo es, ni está cerca de serlo. Pero ¿y el Senado le dirá algo? ¿Habrá alguna cuestión, algún llamado al orden o simplemente el jefe del Estado viola la norma y hay que decir que qué mal? Pues es que la verdad de las cosas, Leonardo, me gustaría decirte otra cosa, pero yo no veo cómo el Senado de la República como órgano, no como partidos, porque yo puedo decirlo y lo diremos, y lo dirá el PAN, por supuesto, y lo dirán tal vez algunos otros partidos, pero yo no veo cómo, después de ver cómo han actuado, de la forma tan intransigente, tan radical, tan violenta que han actuado la mayoría morena en el Senado, pueda... Porque ese hubiese sido también un buen tema con Gertz Manero, ¿no? Decir, oiga, y su fiscal de delitos electorales está de sabático, no se da cuenta de todo eso. Supongo que cae dentro de ese ámbito, ¿no? Pues sí cae. No salió el tema, pero evidentemente sí cae dentro de ese ámbito. Pues también debo decirte, en la comparecencia fue bastante acortado el tema porque solo hubo una intervención por partido. Y apenas unos cuantos minutos. Y él fue contestando y ya no había ni siquiera una posibilidad de réplica. Entonces, bueno, era un tema que tenías que en apenas 3 o 4 minutos, pues tratar de plantear pues la problemática que cada uno veía en el país. Entonces, pues francamente, en este tema debía de ser una comparecencia con el tiempo suficiente y con las intervenciones que fueran necesarias. Lamentablemente la Junta de Coordinación Política, quien decide cómo se hacen las cosas, pues no lo aprueba así. Tienen una mayoría ponderada en la Junta y deciden el cómo se llevan las comparecencias, cuándo se llevan, en qué lugar se llevan y ante quién se llevan y cuál es el formato. Y esto pues al decidirlo pues simplemente imponen su voluntad y pues mientras haya esta composición en la Cámara de senadores, pues lamentablemente pareciera que las cosas no van a cambiar y bueno, eso será hasta después del 24. Yo creo que cuando perdimos las mayorías, cuando se ganaron por Morena las mayorías absolutas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se perdió la oportunidad de tener verdaderamente equilibrios, ejercicios de balance que los había en las legislaturas anteriores. Lo recuerdo desde la época del presidente Zedillo, que perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, empezaron a suceder cosas que antes no se veían en materia de avance democrático, avance económico, en erradicación de recursos a los estados, y hoy tristemente eso se ha perdido. No porque ellos tengan la razón, sino porque imponen su voluntad a pesar de que no tengan la razón. Así están las cosas. Senador, le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Al contrario, Bernardo, muchas gracias a ti, un saludo afectuoso a toda la auditoría. Muy buenas noches. El senador Rementería es el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Bueno, ya escuchó 2 testimonios de senadores que estuvieron el día de ayer con el fiscal. Andrea Meraz, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Pues la Secretaría de Salud puso a todo el país en semáforo color verde por la baja incidencia de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19. Sin embargo, mantiene la recomendación que ya dictara desde hace 2 años: guardar la sana distancia, usar el cubrebocas de manera correcta, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o la aplicación de alcohol gel, ventilación en espacios cerrados y mantener precauciones en espacios públicos. Querétaro fue el único estado en amarillo que ya pasó a verde de acuerdo con este semáforo de riesgos. Este viernes 18 de marzo pues ya se cumplen 2 años del registro oficial del primer fallecido por COVID y a la fecha se contabilizan solo por la Secretaría de Salud en su informe diario 321.931 muertos acumulados. En el número de contagios para este día, doctor, se registran 4.860 y en el número de muertes 125. A partir de la próxima semana, doctor, todo en semáforo color verde. Es el reporte. Ya, bueno, pues muchas gracias, Andrea. Hasta luego, buenas noches. Cuídate mucho y bueno, pues sigo pendiente de lo que ocurra en precisamente la autopista en la México-Cuernavaca. Seguimos todavía con el bloqueo. Vamos a ver si ya la propia Guardia Nacional o Capufe han adelantado información sobre el particular para pues flexibilizarle un poquito la vida a todos los que están literalmente allí pues sufriendo, ¿no? Lo que se prometía un fin de semana tranquilo tiene este arranque. Voy ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no dar efectos generales al amparo que le otorgó al Centro de Litigio Estratégico contra la reforma del 31 de octubre del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre los llamados derechos de audiencia.
De esta manera, doctor, los noticiarios, tanto de radio como de televisión, ya no tendrían la obligación de distinguir entre lo que es la información y la opinión. La primera sala de la Corte dio a conocer el engroso de la sentencia de amparo, en cuyo proyecto el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso dar 60 días hábiles al Congreso de la Unión para derogar dicha reforma y restablecer todas las obligaciones de los concesionarios previstas en la ley del 2014. Sin embargo, la sentencia definitiva ya no contiene obligación para el Congreso y el único efecto de amparo es que la reforma no se aplique en perjuicio del Centro de Litigio Estratégico, con lo que no afectará a las empresas de comunicación. El Pleno de la Corte discutirá, después de la Semana Santa, la acción de inconstitucionalidad que senadores de oposición presentaron contra dicha reforma. Si aprueban este proyecto, el cual requiere de 8 de los 11 votos, el alto tribunal podría revivir la vigencia de la versión anterior de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Doctor, el reporte. Ojalá no. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio. Yo le agradezco mucho a mi compañero de ADN 40, Óscar Hernández, que está ahí en la autopista, que nos dé, uno, que haga esta colaboración especial, y dos, que nos cuente cómo ve las cosas. Óscar, adelante, buenas tardes, noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Si aún hay familias a esta hora de la noche que pretenden planear un viaje hacia Cuernavaca o hacia Acapulco, yo les diría que lo pensaran dos veces, querido doctor, porque está completamente reventada la circulación, completamente detenida desde la zona del periférico hasta la plaza de cobro número 1 Tlalpan, hasta la caseta de cobro. No hay paso en esta caseta, doctor. Ya son, decenas, cientos de automovilistas que decidieron apagar sus vehículos, decidieron bajar, descender del mismo para tratar de buscar alguna explicación de lo que ocurre. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? 49 kilómetros más adelante, el kilómetro 49, ya en la zona de Huitzilac, Morelos, comuneros, vecinos de dicho municipio están cerrando totalmente esta autopista. Ellos están protestando por la presunta desaparición de 3 jóvenes que habrían sido privados de su libertad. El tema, doctor, es que es completamente un estacionamiento, sobre todo en el asunto de los cientos de vehículos, también tráileres que, usted sabe, tienen que entregar su carga a determinada hora. Sin duda habrá pérdidas económicas y no hay hora todavía, doctor. Hemos platicado con elementos de la Guardia Nacional, con elementos de Capufe, y nos dicen, que ellos no están en condiciones de poder adelantar una hora para permitir el paso de los automovilistas, y ya tampoco es alternativa la México-Cuernavaca, el tramo federal, porque también está teniendo varios embotellamientos. De hecho, estamos observando ya muchos vehículos tomando reversa, ya resignándose estas familias a disfrutar este puente vacacional y tomando reversa en dirección a la zona del viaducto Tlalpan, pero completamente reventada la circulación, no hay paso, están completamente detenidos cientos de vehículos, doctor. Oye, Óscar, veo también en las imágenes un montón de autobuses de pasajeros, ¿no? Gente que, iba de vacaciones y que, se ve ahora envuelta en esto. Y ya se ha vuelto costumbre, ¿no? Vienen los puentes y te bloquean. Saben que tienen, en este caso, un efecto directo en miles de personas. Sí, efectivamente, son bloqueos, como bien lo señalas, que están estratégicamente planeados, ¿no? Sabían que en este momento, siendo viernes por la noche, día de puente o día que empezaban los días de asueto, es cuando cierran, porque saben todo el tipo de afectaciones que van a ocasionar, y es la forma en cómo están tratando de llamar la atención, en este caso ni siquiera de las autoridades de la capital mexicana, sino del estado contiguo, del estado de Morelos. Por ahora, las afectaciones son muchísimas. Sí, aquí solamente a vista directa, doctor, tengo por lo menos 20 autobuses foráneos, que todos estos salen de la terminal de Tasqueña. Observo algunos tienen el letrero hacia Cuernavaca, otros hacia Tasco, a Acapulco. Lo cierto es que, todos ya con sus motores apagados y resignándose aquí a pasar un tiempo más. Desde las 6:30 de la tarde comenzó el cierre de la caseta de cobro de Tlalpan, y es la hora que sigue así, doctor, completamente cerrada. Pues, Óscar, te agradezco mucho la colaboración especial y, por supuesto, me uno a tu crónica, y de esta manera, Óscar, solidarizarnos con toda la gente que está ahí, particularmente con los más chiquitos que se prometían un fin de semana espléndido, y aquí que están atorados en la autopista. Te mando un abrazo y te agradezco el reporte. El abrazo siempre será recíproco, doctor.
Gracias, Óscar Hernández, reportero y conductor de ADN 40, mi compañero hoy en esta colaboración especial. Bueno, hay más temas en la agenda informativa, como le dije, el día de hoy tuvieron efectivamente un intercambio los presidentes los líderes de China y de los Estados Unidos. Biden le advirtió a Xi de que podrían existir consecuencias fuertes en caso de que China ayude a Rusia. Bueno, Xi por su parte planteó hacia dónde cree efectivamente China que se podría estar moviendo el asunto. Hay divergencias en su manera de ver el mundo y claramente en este caso se ha planteado por la posibilidad de una reducción de la violencia. Yo espero que esto se active, que las señales, más allá de las diferencias entre los grandes, permitan en el plano europeo encontrar alguna solución a esta invasión. Pero me dicen que tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos en un instante con más información. Nada, absolutamente nadie que nos diga algo. Es más, por Twitter ya hasta los @capuse para que nos explicaran absolutamente nada. Imagínate de verdad que hubiera una emergencia. Hace ratito pasó una ambulancia, así todos como que nos orillamos, pasaron 2 ambulancias, todos nada más nos hicimos hacia los lados y pues sí pudieron pasar. No sé hasta dónde se habrán quedado, la verdad es que no te sé decir, pero aquí hay, de todo tipo de carros, camiones, trailers, todos. Autobuses de pasajeros, ¿sí? Oye, pues te transmito mi solidaridad y mi gratitud porque me has contestado. Pendientes estamos de la situación allí en la México Cuernavaca. Sí, Leonardo, aquí nos vamos a quedar a dormir, yo creo. Entonces ya veremos a ver mañana qué pasa. Espero que llegues a tu destino y llegues bien. Muchas gracias, cuídate. Muchas gracias a ti. Sí. Esperemos que nos escuchen y que hagan algo. Qué sensación de impotencia, ¿no? Estar ahí parado y que te digan, pues, ¿sabe qué? Ahí esperamos. Bueno, dejo ese tema y doy ahora la más cordial bienvenida. Para mí es un privilegio que el director de la Academia de la Historia, uno de los grandes historiadores de este país, fue, usted lo recuerda, director presidente del Colegio de México, Javier García Diego, bienvenido. Leonardo, muy buenas noches y saludo a todo tu público. Te agradezco mucho, pues nos has enseñado tantas cosas, que ahora hayas aceptado esta conversación para recordarnos a todos que Felipe Ángeles es algo más que el nombre de un aeropuerto. Así es, fue un personaje interesante, no de la primera línea de la revolución, pero sin lugar a dudas interesante. Oye, un personaje que, pues entiendo que formación militar. Bueno, ¿por qué no nos cuenta sus líneas generales? Lo ubica uno del lado del maderismo y después del lado del villismo. Antes que maderista, fue porfirista. Él nació en el estado de Hidalgo, 1869, pero su padre había sido un militar liberal cercano a Porfirio Díaz. De hecho, después lo hace jefe político de Molango. Se le concede una beca para que estudie en el colegio militar. Es un gran alumno, era un hombre muy inteligente, un muchacho muy inteligente. Y aquí esto es lo importante, Leonardo, fue a hacer estudios y a cumplir algunas comisiones fuera de México, al extranjero, Francia, Estados Unidos. Y entonces, cuando estalla la revolución maderista contra Porfirio Díaz, Felipe Ángeles no está en México. O sea, no tuvo que luchar contra la revolución mexicana. Entonces, cuando termina su comisión, sus estudios y termina la Revolución Mexicana, regresa al país y Madero lo puede incorporar a su equipo. Madero quería tener militares profesionales, militares de estudio, no confiaba en los rebeldes populares. Entonces integra a Felipe Ángeles, primero lo hizo director del Colegio Militar y luego lo envió, esto es también muy interesante, a que encabezara la campaña en contra de los zapatistas, jefe de operaciones en Morelos, segunda mitad de 1912. Lo que se sabe es que hizo una campaña muy respetuosa, lo que diríamos hoy de los derechos humanos. No incendió pueblos, no violaron mujeres, no asesinaron pacíficos, a diferencia de su antecesor, Juvencio Robles. Y bueno, estando Felipe Ángeles en Morelos, vino la decena trágica, el cuartelazo de febrero de 1913. Madero fue por él a Cuernavaca, era la confianza que le tenía. Pero aquí yo cuestiono a Felipe Ángeles, ¿para qué va el presidente por ti a Cuernavaca
te trae a Ciudad de México y aceptas tener un puesto secundario, cero protagónico, durante toda la decena trágica. Ahí aceptó que Victoriano Huerta lo pusiera en un lugar cercano a las actividades, pero no de ninguna manera en algo relevante. Y sobre todo, yo entiendo lo que es la disciplina militar, Leonardo, pero él tenía antes un compromiso como el jefe nato del ejército con el presidente. ¿Por qué no le avisó de las cosas que estaban pasando? ¿Por qué no lo cuidó? ¿Por qué no pidió ser el responsable de la vigilancia de Palacio Nacional, en lugar de haber aceptado que Palacio Nacional fuera cuidado por Aureliano Blanquet? Si alguien es peor, o si alguien fue peor que Victoriano Huerta, pues fue Aureliano Blanquet. Blanquet, sí. Y luego viene otra situación, es aprehendido junto con Madero y Pino Suárez, pero no fue asesinado allá en las puertas de Lecumberri. Es obvio, Victoriano Huerta no quería tener un conflicto al interior del ejército. Finalmente Ángeles era un miembro de la corporación. Entonces... ¿Tenía mucho prestigio, Ángeles? Bueno, era un militar joven, Leonardo. Yo creo que su prestigio es posterior. Su prestigio es, claro, tenía fama de haber sido un buen estudiante, un militar cercano a Madero, y también tenía fama de ser un militar crítico. Había sido muy crítico de las cuestiones, todavía durante el porfiriato, y esto fue lo que le atrajo a Madero. Había sido crítico de las cuestiones técnicas, de las cuestiones organizativas, y de las cuestiones morales del ejército porfirista. Estas son... Entonces, sí, era un hombre... En este caso, le perdonan la vida y se va a destierro, ¿o a dónde se va? No, se va comisionado por el gobierno de Huerta a Europa. Ahora, no caigamos en el sospechosismo. Finalmente, Ángeles sabía que si él, si no aceptaba esa comisión, podía ser o degradado o encarcelado o enviado a algún lugar así especialmente duro, como suelen hacerlo en los ejércitos. Entonces aceptó esa comisión, pero regresó a México octubre de 1913 para incorporarse a la revolución. Y aquí viene otro conflicto interesantísimo. Carranza, que también quería tener un ejército de orden, organizado, profesional, le ofrece estar al frente de la Secretaría de Guerra. Y Álvaro Obregón, estamos hablando de finales de 1913, Álvaro Obregón dice que de ninguna manera aceptan que un ejército de revolucionarios sea encabezado por un porfirista, por un militar federal. Entonces quedó resentido con ambos. Y lo que hace es aceptar la invitación que en ese momento le hace Villa para que se incorpore no solamente al frente de su artillería, se convirtió rápidamente en el segundo gran estratega del villismo. O sea, veía más cosas, muchas más cosas que la simple artillería. Y ahí hizo con Villa la campaña, digamos, de expansión al centro. Estamos hablando de primera mitad de 1914, toma de Torreón. Es el que entra a Zacatecas, Torreón. Exactamente, termina en Zacatecas. Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, Tierra Blanca y Zacatecas. Una toma muy complicada en términos militares y muy complicada en términos políticos. Carranza no quería que Villa tomara Zacatecas, pero Ángeles para ese momento ya se había convertido en un asesor político de Villa y lo convenció de tomar Zacatecas. Se la entregan a Carranza, se evita el rompimiento, pero a cambio de eso, Carranza tiene que convenir, tiene que aceptar en convocar a una convención de generales una vez obtenido el paso. Ahí está el origen de la convención. Felipe Ángeles, los pactos de Torreón. Ahora, llega la convención, Felipe Ángeles es delegado, y ahí tiene una posición curiosa. Primero que todo, es de los que empuja, de los que apoya que se declare soberana. Al declararse soberana, tiene que desconocer el liderazgo de Carranza. No, la soberanía no se puede compartir. Entonces, Ángeles es visto como uno de los responsables de la división de los revolucionarios entre convencionistas y constitucionalistas. Otra cosa interesante, Leonardo, es que en la convención, Felipe Ángeles mostró una postura en cuanto a cuestiones sociales muy conservadora. Y siempre se dijo, a mí me sorprende que hoy nadie lo haya mencionado, pero Felipe Ángeles era considerado un elemento conservador dentro del villismo, por sus posiciones frente a reforma agraria, frente a problemas obreros,
Y bueno, después vino la guerra de 1915. Felipe Ángeles es parte de esa guerra. Él opera en el noreste, es derrotado, se va exiliado a Estados Unidos. Estamos hablando ya de finales de 1915. Pasa primero unos meses muy difíciles allá en Texas, con hambre, y luego se traslada a Nueva York. Y en Nueva York organiza la Alianza Liberal Mexicana, una alianza de revolucionarios anticarrancistas, pero también incorpora algunos exporfiristas, como Manuel Calero. En Nueva York, tú te lo puedes imaginar, está perfectamente informado, lee la prensa, es entrevistado de repente por estos expertos en el Departamento de Estado norteamericano en cuestiones latinoamericanas. O sea, está informado, es un hombre de lecturas, es un hombre culto, es un hombre que tenía visión internacional, había vivido en Francia. Y entonces viene el fin de la Primera Guerra Mundial y Felipe Ángeles está muy nervioso. Él está convencido de que el gobierno de Woodrow Wilson va a tomar represalias en contra de México por la germanofilia o supuesta germanofilia de Carranza. Entonces decide... Que por cierto, recomiendo ampliamente que lean tus capítulos y libros sobre la política exterior de Carranza y ese tema. Pero sí, sigue, Javier. Bueno, el problema es que penetra México, y esto es muy interesante, con varios objetivos, pero uno de ellos era encabezar, agrupar a los rebeldes anticarrancistas, convertirse en jefe de los rebeldes anticarrancistas para que Estados Unidos tuviera alguien confiable con quien negociar para no tomar represalias después de la Primera Guerra Mundial. También intenta civilizar a Villa, acercarlo a Estados Unidos, pedirle que ya no continuara con esa política dura, esa actitud dura de los años guerrilleros. ¿Qué afán más complicado tenía el general Ángeles? ¿Sí? Imagínate, y falta lo más importante, le ofrece a Estados Unidos, encabezando esa rebelión, derogar la Constitución de 17. O sea, ese movimiento de Felipe Ángeles es contrario a la Constitución de 17 y pro la restauración de la Constitución de 1857. Este es un poco el ofrecimiento que él le hace a los Estados Unidos. Ahora fracasa porque el tema central entre una y otra, que era la reforma agraria y los temas petroleros, en el caso de Estados Unidos, esencia el gran problema de 57 al 17. En el artículo 27, en sus dos temáticas, reforma agraria, había muchas propiedades de norteamericanos, y subsuelo. Por subsuelo digo minería y obviamente petróleo, ¿no? Eso es lo que hace Felipe Ángeles, pero fracasa porque, bueno, Villa era difícil de reeducar, vamos a decirlo así. Los otros jefes rebeldes, pues, no aceptaron su liderazgo. Vamos a pensar en Manuel Peláez, los hermanos Zedillo. Pues cada quien tenía su lucha y sus límites. ¿Qué hace este general Fifí aquí diciéndonos qué hacer sí, nosotros? Bueno, ¿no? un poco los jefes villistas auténticos lo veían como un general perfumado. Le decían el general perfumado. Y bueno, sobre todo, Leonardo, pues Estados Unidos no está atendiendo el caso mexicano. Estamos hablando ya de 1919. Woodrow Wilson está incluso físicamente atendiendo el asunto de la Liga de las Naciones, los tratados de Versalles, la reconstrucción de Europa, ¿no? Sí. Y bueno, pues Felipe Ángeles se queda solo, y solo parece ser que es delatado por una de las defensas sociales de allá de Chihuahua, defensas sociales que eran grupos paramilitares para defenderse de la guerrilla villista. Y entonces, pues fue detenido, juzgado inmediatamente y fusilado. Aquí ya estamos entrando en el último momento de su biografía. Se ha dicho que fue juzgado por militares carrancistas. No es cierto del todo. El ejército, como tú te puedes imaginar, estaba más bien dominado por obregonistas. Entonces, en el Consejo de Guerra había, híjole, a ver si me acuerdo. ¿En qué año, doctor, disuelven ya completamente el ejército porfirista y se crea el ejército mexicano? El momento clave es los tratados de Teoloyucan. Son dos tratados, uno es para arreglar la entrada a la Ciudad de México y el otro es para disolver el ejército federal. Disuelven el ejército porfirista. Así y es. viene el ejército mexicano. Y en el ejército mexicano, así es.
primero ejército mexicano, primero, ejército nacionalista mexicano y luego nacional. Pero quería concluir, Leonardo, con este consejo de guerra. Estaban, Miguel Acosta, que era obregonista, gente de Lucio Blanco, para ser más preciso, el segundo al mando de las caballerías de Álvaro Obregón. Estaba el que luego va a ser el jefe de la rebelión escobarista, José Gonzalo Escobar, otro prosonorense. Estaba también en el Consejo de Guerra Gabriel Gavira. Podría ser parte carrancista, había luchado con Pablo González, pero terminó también siendo obregonista. Y había un carrancista, incluso sobrino de Carranza, Fernando Peralví. Este es el Consejo de Guerra, más o menos, que lo sentencia a muerte. Mira. Y yo creo que Felipe Ángeles, en buena medida, se benefició, y qué horrible que lo diga así, pero se benefició del martirio y del fusilamiento. Se convirtió en un personaje romántico, pero repito, pues es un personaje como todos, de claroscuros. Es un personaje. Oye, qué interesante todo lo... Interesante. No, absolutamente. Y bueno, pues son dilemas políticos que esa generación vivió, como han vivido las otras. Tiene monumento en Zacatecas, ¿no? Si no recuerdo mal, en la... Sí, aunque él nació en Hidalgo, en Zacatecas hay una... Cerro de la Bufa, ¿cómo le llaman? Una triple figura ecuestre, allá en el monte, arriba del cerro de la Grulla. Está Villa, está Ángeles y está Pánfilo Natera, que era el jefe zacatecano encargado de las caballerías en esa batalla. Entonces, y ahora tendrá nuestra historia, ¿no? No, qué fantástico lo que nos cuentas, y ahora tendrá efectivamente aeropuerto. Yo lo que nunca he sabido si el general Tomás Ángeles, de Aguajare, es hijo o sobrino de Felipe Ángeles. Fíjate que hace unos años, cuando Tomás Ángeles fue famoso, oí que se le preguntaba, pero yo tampoco tengo claro. Algún día se lo preguntaré y lo agregaremos a esta espléndida historia que nos has contado. Qué privilegio tenerte con nosotros, doctor García Diego. Es mío, mi querido Leonardo, ya sabes, siempre para ti, para tus radioescuchas y televidentes y todo. Muy amable, el director de la Academia de la Historia, exdirector, expresidente del Colegio de México, un gran historiador de este país, hoy para fortuna nuestra recordándonos que Felipe Ángeles, además de un aeropuerto, pues es un personaje que tiene una biografía que vale la pena saber. Javier, muchas gracias, buen fin de semana. Un abrazo, Leonardo. Gracias. Saludos a tu gente. Gracias. Y bueno, pues con esto nos vamos. Por supuesto, nos mantenemos pendientes todavía de la situación que se vive ahí en este caso en la México Cuernavaca. Nuestra solidaridad. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.